Bienvenidos a Misterios de Liderazgo, los abogados del diablo. El podcast que desmonta mitos, astracanadas y tonterías sobre el liderazgo. Presentado por Juan Carlos Cubeiro y Jaime Guibelalde. Saludos misteriosos a los amantes del liderazgo. Saludos, Jaime. ¿Qué tal la semana? Iba a decir, pero es mentira, no es la semana. Es que nos vimos ayer, que estuvimos grabando, que lo sepan nuestros oyentes. Saludos apagados, entonces. Saludos apagados, sí, señor. Hoy queríamos hacer un especial que tiene que ver con algo... desgraciadamente muy interesante. Muy interesante, efectivamente, y de tremenda actualidad. Hoy vamos a hablar de liderazgo en el apagón. Ajá. O el apagón del liderazgo, Juan Carlos. Del liderazgo, muy bien. Sí, bueno, al final la situación es la que es. Todo esto sucedió hace menos de 24 horas. Uh-huh. Sabemos que ha costado pues el orden de 1.600 millones. Cosa que parece poco porque si calculamos un día medio del PIB español son 4.500 millones. Sí, esto equivale, si no me equivoco, al 0,1% del PIB aproximadamente. Y 1 sobre 365 tendría que ser. Sí, como que parece que no es gran cosa. Había ya quien había pronosticado que esto podía suceder, un tal Fernando Valladares, hace un par de años. Se han abierto diligencias en la Audiencia Nacional porque se está mirando también si es un tema de terrorismo. Todo esto, bueno, en fin, estamos como muy acostumbrados, Juan Carlos. De hecho, ya nos lo planteamos cuando el tema de la Dana, pero nos estamos empezando a acostumbrar, desgraciadamente. Hemos pasado por un COVID, hemos pasado por una Dana recientemente. Cisnes negros. Ahora el apagón, lo que tú llamas cisnes negros, pero la realidad es que me pregunto si estamos teniendo el liderazgo que nos merecemos en este tipo de situaciones. Bueno, Antonio Machado, que aquí siempre hay que seguir o recordar, que decía que todos tenemos los gobernantes que nos merecemos. Entonces vivimos en un mundo de crisis de liderazgo y de cisnes negros, que es ese concepto de Nassim Taleb, de lo altamente improbable, pero que cada meses, años, nos encontramos con algo increíble. Yo fíjate que me preguntaba hace unos días si hubiera una catástrofe de estas, de hecho estoy a punto de publicarlo y luego pues al final entre unas y otras no lo hice, sí me preguntaba, oye, si en una catástrofe de estas, ¿quién querrías que liderase? ¿Un cura, un sindicalista, un militar, un político, un funcionario, un autónomo o un empleado por cuenta ajena? Yo me gustaría que liderase a alguien que tuviera cualidades de liderazgo ligadas a cada uno de ellos. Es decir, a lo mejor... Bueno, con que fuese alguien con cabeza ya me conformaría. Claro, la fe, la inspiración de un sacerdote, a lo mejor... Claro, no de San Manuel Bueno Mártir, los que tenemos ciertas lecturas, que era muy escéptico, la disciplina, seguramente militar, y hemos oído... San Manuel Bueno Mártir es un libro de Unamuno, en fin, supongo que la mayoría de la gente lo sabrá, eso espero. Que era un sacerdote, un cura que tenía sus crisis de fe, ¿no? Pero bueno, con fe e inspiración, con disciplina, con buen ejemplo, con autoridad moral, todo eso nos gustaría, claro. Buenísimo. Al final, cuando pensamos en términos de liderazgo, siempre hablamos de que es influir positivamente en los demás, siempre lo relacionamos con el propósito, con los valores, con la humildad, con la transparencia, con la honestidad, con la valentía, con la flexibilidad, con un montón de cosas que tienen que estar dentro del marco de un ejercicio de liderazgo. ¿Qué tipo de líder necesitamos en una situación de crisis, Juan Carlos, y que cumpla razonablemente con estos requisitos? Bueno, cuando has dicho propósito y todo lo demás, es muy interesante pensar, sin entrar en ideologías y en política. Sí, nos vamos a ir sujetando a lo largo de todo el podcast. Ya sabes que con mi hija Zoe tenemos un libro, La disrupción del liderazgo femenino, donde hablábamos de las 7 mujeres, todas mujeres, que mejor habían gestionado la pandemia, que era la presidenta de Taiwán, la primera ministra de Nueva Zelanda, la canciller alemana y 4 mujeres nórdicas, que eran las máximas. Las listas Forbes, desde luego, estuvieron alimentadas por mujeres durante la pandemia. Exactamente, las 7. ¿Cuál es la mala noticia? Pues que de esas 7 mujeres en el ejercicio de la política solo queda una, Mette Frederiksen, de Dinamarca. El resto dimitió, se jubiló o perdió. Algunos que lo hicieron muchísimo peor en la pandemia, está claro, siguen ahí en el poder. Con lo cual, ¿cuál era su propósito? ¿La gestión o mantenerse? Absolutamente. Muchas veces, pero esto es una cosa que la comentamos, como quien dice, andar por casa, con amigos, en la calle. ¿Realmente creemos que están las administraciones públicas preparadas para un ejercicio de liderazgo como el que es necesario en este tipo de situaciones? ¿O podemos pensar que tenemos un cierto nivel de dejación o de
Es que la palabra que me sale es estupidez, pero me preocupa hondamente. Es perjudicar o perjudicar a los demás sin obtener beneficio. Absolutamente. De hecho, si no recuerdo mal, porque lo estuve mirando en su momento, las teorías de Chipola están basadas en un señor que se llama Dietrich Bonhoeffer, que era un opositor de Hitler, que por supuesto fue completamente silenciado, y hablaba de que toda fuente o todo ascenso potente del poder en la esfera pública infecta de estupidez a una gran parte de la humanidad. Y decía una segunda cosa, que era enorme el potencial para afectar a las personas que forman parte de un sistema o que quieren formar parte de un sistema. Claro. Entonces, llega un momento que lo que pensamos es, y lo que tenemos es el liderazgo concentrado en gente, joder, está feo que lo digan, pero en gente estúpida. Bueno, o gente que nos hace estúpida, porque una de las cosas curiosas de esta sociedad del espectáculo es que necesitamos, o creen que necesitamos interpretaciones. A mí, por ejemplo, que sabes que me gusta el fútbol, cada vez quito más, porque da igual un periodista de un lado o de otro, no necesito que me interpreten un juego que estoy viendo. Si yo estoy en el campo, ya lo interpretas tú. Claro, entonces, ¿por qué necesitamos una pareja, normalmente una parejita de dos hombres, pero una parejita que nos diga si ha habido penalti o no ha habido penalti, si está jugando bien, está jugando mal? Déjame ver el partido, como mucho dime cómo se llaman los jugadores, que es una información que si la conoces está bien, si no, no te aporta absolutamente nada, pero no me hagas que interprete, ¿no? Yendo en concreto al apagón que hemos vivido, yo creo que deberíamos aprender al menos tres cosas. Que tienen que ver con cuidado con el extremo, ese equilibrio que los líderes necesitan. Primero, hay que ir con efectivo, con dinero. Cash is king, como dicen los anglosajones. Sí, pero tienes líderes de referencia que están diciendo que el efectivo no se debe poner... Bueno, que el euro digital y que todo tiene que estar controlado y que ojito con sacar 100 euros, que no te despistes. Claro, vamos. pero fíjate las historias maravillosas que hemos oído de una amiga nuestra, experta en temas digitales, que ayer pudo comprar pilas, baterías, porque su hija tenía 15 euros en casa y demás, con todo lo que supone. Sí, esa es una persona de la que estamos hablando, es una persona de referencia, que sale permanente en medios de comunicación. Y lo podríamos decir hasta el canal, que no lo vamos a decir. Un contertulio de Susana Griso también ha dicho en las últimas horas que porque su abuela, que es nonagenaria, le daba un aguinaldo y entonces tenía 50 euros. Primera idea, el efectivo todavía lo necesitamos. Segunda idea. Yo me apunto, Juan Carlos, a que la última llamada que hice la hice a mi mujer suplicándole que me dijera dónde había 50 euros en casa, tío. Es otro ejemplo. Y ya lo último que recibí fue como un mensaje así medio, en tal cajón, no sé qué hay escondidos 50 euros, porque en esta santa casa no hay un duro. Menos mal que no te dijo dónde siempre, entonces te habrías volteado. Segundo equilibrio, no hay que pasarse con el tema de las energías renovables, que está muy bien ayudar al planeta a evitar el cambio climático, pero hemos visto la volatilidad que tienen respecto a otro tipo de energías más sólidas, más robustas. Totalmente. Por tanto, cuidado también en el tema energético. Y luego, esa bonita historia de que los niños, cuando no han podido usar pantallas, esta generación ansiosa, como le llama Jonathan Haidt, pues al final se han puesto a jugar al fútbol, jugar entre ellos, hablar con sus padres. Entonces, cuidado con la obsesión digital, que nos puede ayudar mucho lo digital, pero que no vivamos permanentemente adictos a la dopamina, como hemos dicho en algunas ocasiones. Totalmente. Oye, y si nos vamos a casos concretos del ejercicio puro y duro del liderazgo, no sé, ¿qué cosas se nos pueden ocurrir, Juan Carlos, relacionadas con la comunicación? Pues sabemos que, en fin, las personas responsables o el responsable máximo tardó 6 horas en comunicar cualquier cosa. Sabemos que tenemos una presidenta de la entidad que gestiona la distribución eléctrica Operador en España. Privado, ¿no? Operador privado, han dicho algunos, que no ha aparecido todavía y creo que ni se la espera. Y si no me equivoco, estamos hablando de uno de los salarios públicos más altos de toda España. ¿Qué errores podemos o qué lecciones aprendidas podemos tener a efectos de liderazgo de lo que ha sucedido durante esas 24 horas? A ver, el liderazgo político es muy equívoco, y alguna vez lo hemos dicho. El liderazgo en una crisis, y cuando la crisis lo viejo no acaba de morir, lo nuevo no acaba de nacer, como decía Gramsci. Perdona que te pare, Juan Carlos. ¿Tú crees que debemos diferenciar el liderazgo político de cualquier otro liderazgo? ¿O se debe regir por los mismos parámetros en cuanto a códigos, valores y formas de actuar humanas? Sí y no. En términos conceptuales sí, porque evidentemente, como dices, tiene que ver con el propósito, con el ejemplo, con la credibilidad.
En términos prácticos, lo que les interesa a los políticos es ganar unas elecciones y se dice que la gana la oposición cuando las pierdes tú. Entonces, en términos prácticos, por eso decía, el propósito a lo mejor no es la mejora de la ciudadanía, porque es un concepto a lo mejor demasiado amplio, sino que voy a contar, la narrativa, el relato, para que me sigan votando. Es decir, como decía un gran amigo mío al que los dos queremos mucho, lo importante es el relato. Exactamente. Y por tanto, el relato mata al dato, también, como se dice ahora. Yendo al apagón, para no perdernos mucho. Parece que lo que te pide el cuerpo es lo que hizo el primer ministro de Portugal. Salir a la hora, decir que era culpa de España, porque hay una dependencia energética de Portugal respecto a nuestro país, a España, y a partir de ahí el culpable ya ha quedado fuera. ¿Qué hizo su homólogo nacional? Pues esperar 6 horas, como has dicho, no contar demasiado, volver a salir, decir que todas las opciones estaban abiertas, incluido ese ciberataque que había negado ya la presidenta de la Comisión Europea, que, como bien dices, la Audiencia Nacional. Sí, todo está muy negado, pero ha habido un juez que ha abierto diligencias. Y al final, con 2 narrativas importantes, que es, bueno, aquí no ha pasado nada, cuando, claro, esto ya no somos un país del primer mundo, porque los países del primer mundo, a diferencia de Cuba, de Venezuela, de Nicaragua, incluso del Estado asociado de Puerto Rico, no tienen apagones como el que hemos tenido. Pero vuelvo. Y segunda narrativa, es un tema privado, ya veremos qué han hecho las empresas de telecomunicaciones. Sí, el foco se ha dirigido inmediatamente a los Iberdrola, a los Endesa, en fin, a los operadores. Y a Red Eléctrica o Redella, como se llama ahora, que algunos hemos tenido el honor de trabajar con ellos hace 25 años y son una empresa que en ese momento era del IBEX, era una empresa cotizada, una empresa súper profesional y bueno, que incluso podía tener una estructura demasiado rígida y jerárquica porque la posibilidad de que hubiera apagones era cercana a cero. Oye, Juan Carlos, y en otros ámbitos, o sea, bajando desde el nivel más alto de la política, sin entrar en cuestiones ideológicas, hasta otros niveles, vemos montones de ejemplos de inacción asociada al liderazgo. Te contaba esta mañana que me había llamado un buen amigo, que se habían quedado encerrados durante 6 horas en un AVE, creo recordar que era en Córdoba, donde me dijo, y que durante esas 6 horas ya hubo un grupo de gente que estaba viendo ancianos pasándolo terriblemente mal, niños llorando, y que ya presionaron de una forma muy contundente a gente de la tripulación para que se pudieran abrir las puertas. De hecho, creo que abrieron las puertas entre un grupo de señores encomendándose o no encomendándose ni a Dios ni al diablo para poder abrirlas y que entrara el aire. ¿Por qué esa inacción y esa falta de liderazgo muchísimas veces en el ámbito de la administración, viendo que son lecciones que se aprenden una y otra vez y no se acaban de corregir jamás? Bueno, porque como hemos contado en algún episodio, el líder depende del equipo y el equipo del líder. Entonces, conseguir una persona que echada para adelante, que consiga al final que los recursos de toda una comunidad se utilicen siguiendo un propósito, pues no siempre es fácil. Aquí hay una paradoja, porque a lo mejor nunca sabremos si hubo un ciberataque, porque si lo es de un Estado, evidentemente, entonces no es una entidad privada que pide dinero o que se manifiesta. Sí, claramente. No es un grupo terrorista, no es Anonymous. Sea un ciberataque o no, sea simplemente un fallo técnico interno, sea una grieta del sistema, es un experimento de ingeniería social voluntario, ¿no? Entonces, cuidado, porque admiramos, y nosotros tú y yo los primeros, el civismo, la prudencia, la cautela, la educación de personas a lo largo de 6, 12 horas en un entorno de un día. A mí particularmente me impresiona, yo sé lo que haría. Claro, no hay lluvia, no hay frío, no hay viento, es un día agradable, mucha gente se quedó en las terrazas diciendo pues no tengo que trabajar. Cuidado que esas mismas personas en condiciones de más tiempo, absolutamente, la vida es contextual. Absolutamente, la vida es contextual, el liderazgo es contextual y cuidado que esas mismas personas tranquilas en un momento dado que puede correr riesgo su salud, su vida, su bienestar, se comportan distinto. Pero ¿a qué se puede deber que entidades públicas, es que no quiero entrar en la compañía en concreto porque me parece feo, pero ¿a qué se debe que en un momento dado todo el mundo decida que la acción tiene que ser la inacción para no asumir la responsabilidad, para no dar paso adelante? ¿Es un tema de cobardía? ¿Es un tema cultural? ¿Es un tema de educación? ¿Dónde está la falla? Bueno, es que en el liderazgo hay que definir muy bien qué es la responsabilidad. La responsabilidad de una empresa
formada en un 20% desde el accionariado por el gobierno, pero también por las grandes compañías energéticas, eléctricas, es detectar una falla y corregir esa falla. Una falla que se provoca en 5 segundos, por el tema que sea, a ellos no les concierne, y que tienen que ir paso a paso, como una tela de araña, en unas 11, 12 horas, ir corrigiendo. Esa es su responsabilidad, la técnica. A partir de ahí, ¿cuál es la responsabilidad política? Pues la responsabilidad de que los ciudadanos necesitan una explicación, necesitan que los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado al final eviten el que haya pillaje, que también en eso nos tenemos que felicitar, pero si hubiera sido más prolongado. Pero vamos, pensamos en el apagón de Nueva York o en apagones en otros sitios donde el pillaje ya es casi automático. Lo normal es que en una situación de estas por la noche se produzcan saqueos, lógicamente. Y evidentemente tanto bancos como tiendas, el protocolo que tenía establecido es, ante esas circunstancias, todos los clientes fuera y vamos a cerrar la tienda, con lo cual eso es lo que ocurrió. Algunas, que no vamos a hacer publicidad, algunas empresas de distribución minoristas, de alimentación y demás, que disponían de grupos autógenos, cobraron incluso con tarjeta, y algunas tiendas de conveniencia, pues normalmente había una persona dentro que tenía el producto y se lo daba a una persona afuera para que el cliente no entraba. Es decir, el protocolo estaba absolutamente establecido y el protocolo en Red Eléctrica estaba establecido. Ahora, ¿cuál es la responsabilidad del liderazgo? Pues claro, tenemos una sociedad con poderes locales, autonómicos, nacionales, se supone que con equilibrio de poderes entre legislativo, ejecutivo y judicial, y a partir de ahí, en esa maraña, es donde empiezan los problemas. Oye, Juan Carlos, siempre me acuerdo de la clasificación que hacía Napoleón. No sé, supongo que sabes perfectamente de lo que voy a hablar. Hacía una clasificación en sus ejércitos. Él hablaba de los ejércitos, los dividía como entre 4. Él hablaba de los inteligentes con iniciativa, que eran los que ponía a mandar. Hablaba de los inteligentes sin iniciativa, que los metía pues en tareas como burocráticas y administrativas. Hablaba de los ignorantes sin iniciativa, que los ponía como carne de cañón a parar lo que fuera. Y había un cuarto grupo que eran los ignorantes con iniciativa. O como diría Emilio Duro, porque no hay nada más peligroso con tonto motivado. Los tontos motivados. En el caso de Napoleón, este cuarto grupo sencillamente los quería fuera, porque eran los que acababan montando los líos correspondientes. ¿Qué es lo que queremos del liderazgo en una situación como esta? ¿Qué es lo que le tenemos que pedir a las administraciones públicas y a toda la gente que interviene en toda esa cadena de coordinaciones en una situación como esta? Pues, ¿queremos inteligentes con iniciativa, claro, inteligentes sin iniciativa o ignorantes sin iniciativa? Y con iniciativa. Básicamente queremos inteligentes con iniciativa. Absolutamente, que puede que no lo tengas en toda la cadena de mando. Exactamente. Pero por lo menos los ignorantes con iniciativa vamos a quitarlos en medio. Y cuidado también con los inteligentes sin iniciativa, porque tienden a un pecado que es la pereza. Y decir, bueno, por ejemplo, en el ámbito de la política vamos a heredar, este lo está haciendo muy mal y vamos a heredar. Cuidado, porque entre alguien lo está haciendo muy mal. Si vamos a heredar, Dios mío. Sí, entre alguien lo está haciendo muy mal y vamos a heredar, está la interpretación de quienes te tienen que votar o no votar. Entonces, si los que les van a votar siguen pensando que lo hace bien, aunque lo haga mal, pues entonces. Pero a la bueno, otra de las cosas hacías, que decías, Chipola, es que subestimamos el número de estúpidos que hay. Sí. Pero bueno, y Einstein decía que la estupidez, bueno, él hablaba del universo en su expansión y que las dos cosas eran infinitas, y la estupidez sobre el universo sabía que al final debía tener una cierta limitación en su infinitud, pero que la estupidez no estaba limitada, no estaba dimensionada. Entonces, pero yendo a tu pregunta y a la división de la iniciativa y la estupidez de Chipola tan interesante. Necesitamos personas con criterio, que decidan bien, que gestionen, que consigan que aprendamos y que apelen, debería haber sido la gran lección de la pandemia y de la Dana y de todos estos cisnes negros, apelen a nuestra libertad y responsabilidad. Normalmente los inteligentes que pueden tener iniciativa pero que van a su propia agenda, lo que están apelando es a yo soy el César, hay amenazas, deja que yo sea quien lo decida todo. Eso no es liderazgo, eso es jefatura, puede ser tóxica, pero eso no es liderazgo, eso no es influir decisiva y positivamente en los demás. Sí, señor. Oye, Juan Carlos, venga, vámonos a nuestro takeaway. Siempre sí que le hemos pegado un buen repaso a esto. Hoy sería más takeaway que takeaway o Tupperware. Venga, 3 o 4 cosas. Blackout. Take a blackout, efectivamente.
el desenchufamiento. 3 o 4 cosas que creas que podamos haber aprendido de lo que se debe hacer o incluso de lo que no se debe hacer, que a mí también se me ocurre alguna. Bueno, yo creo que vivir el presente, porque en toda situación, cisne negro, crisis, catástrofe, pues al final te das cuenta de que ¿qué es lo que más valoramos? Pues si podemos llamar a nuestra familia porque el móvil no funciona, si sentimos que nuestros hijos, nuestra hija, en mi caso, está en casa y estamos escuchando la radio, el transistor juntos, como hacían mi abuelo o mis bisabuelos, que es increíble. Y entonces la prioridad de las experiencias y de lo realmente importante de la vida, pues te lo vuelve a reordenar una situación una situación de este tipo. Yo me atrevería, hombre, claro. O sea, aquí tenemos 4 o 5 muletillas y son sagradas. Yo me atrevería a decir que creo que una de las cosas que deberíamos tener en estas situaciones, que tiene mucho que ver con apelar, como de alguna forma decías hace un momento, a la madurez de las personas, a su capacidad, es tener una comunicación madura y transparente. Siempre la echo de menos en estas situaciones. Siempre que me queda el resquemor de que hay algo que no me están contando. Al final yo creo que los ciudadanos nos tenemos que componer la película en función de lo que leemos, de las informaciones que tenemos, porque los políticos tienen un nivel de credibilidad más que limitado, porque atienden, como muy bien decías, más a su relato que a un propósito de buen hacer para la ciudadanía, que es una palabra que me cae gorda, pero se entiende bastante bien. De bien común. Y luego se nos repite mucho, unos y otros, esto de salimos más fuertes. Todo va a ir bien, todo va a ir bien, que a mí me sentaba como un tiro. Que es un poco infantil en el tratamiento o paterno-filial, y yo creo que sí debemos salir más antifrágiles, es decir, más resilientes en el mejor sentido del término, diciendo, oye, pues al final pongamos todo en contexto, es decir, pues con unos eurillos que puedas tener en el bolsillo que te den para comer, con la gente con la que quieres, que has contactado, han contactado contigo, que eso es lo importante, y sabiendo que al día siguiente va a volver a salir el sol, pues eso no es ingenuidad, eso es pues ser una persona inteligente. Muy bien, Juan Carlos. Oye, pues muchísimas gracias. Gracias a ti por la cintura que has tenido de meter aquí un Misterios de Liderazgo extra. Era imprescindible. Somos, en fin, que nos gusta mucho esto que hacemos y nos reímos. Cisne Negro Edition. Cisne Negro Edition, sí, efectivamente era un extra, pero tampoco venía a cuento que lo hiciéramos dentro de unos días, con lo cual dejar pasar una semana no merecía la pena. Vivimos en una perpetua serie de Netflix, de manera que esto hoy tiene interés y tiene actualidad, y después del nuevo Papa, del Mundial de Clubs y de 1000 cosas, estaremos en otra. Las cosas pasan a una velocidad enorme. Oye, 1.000.000 de gracias, Juan Carlos. Gracias a Cristina de Guapísimo con W, por supuesto. Gracias a nuestros oyentes siempre y hasta la semana que viene.